Buenos días, jóvenes. Por la clase de hoy, en esta ocasión, no vamos a escribir en el cuaderno. Lo que vamos a hacer es tener nuestro libro a la mano. Por favor, ubíquese en la página 190. En tanto, su cuaderno va a abrir en la parte donde tiene cronología de la literatura ecuatoriana, porque yo ya les había dado las etapas en las que se divide. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar un poco, complementar nuestra información de un cuadro que ya tenemos. Por eso no les hago escribir, porque ya tenemos. De hecho, el tema anterior, el de la cronología de la literatura ecuatoriana, comprendía hasta el siglo XIX. Ahora nos toca siglo XX, pero yo ya les di todo la anterior clase. Entonces, por eso usted tiene su cuadro completito. Por favor, indíqueme en la pantalla su cuadrito de la cronología de la literatura ecuatoriana. Gracias, Ashley. Listen dice aquí, Miss, que se le fue el internet y se le colgó el Zoom. Está bien, no hay problema. Indíqueme, por favor, su cuadrito de literatura ecuatoriana, la cronología. Gracias, Alex. No me está indicando nada. Indíquenme a la pantalla. Gracias, Alanis. Daniela, gracias. Ya Carla, gracias. Dayana, gracias. Necesito que todos, por favor, pongan en su cuadrito de la literatura ecuatoriana. Vamos a ver eso. Gracias, Marcelo. ¿Y los demás? Ya, Nuria, ok, puedo ver tu cuaderno, no las letras, pero sí tu cuaderno. Ya, Walter, gracias. Comenzamos. Les dice yo un cuadro resumen del cuadro que usted tiene en su cuaderno. Si en algún caso le falta información, lo puede complementar si es que siente que se equivocó en algo, porque recordemos que las clases anteriores yo no les presenté diapositivas, entonces ahora quiero que todos tengan lo mismo, por favor. Ubique su cuadrito con la información que está aquí. Aquí está muy resumido, pero está lo que yo quería que tengan. Entonces, vamos a complementar ese cuadrito con la lectura de la página 190 en adelante. Listo. Nuria, ¿me puedes, por favor, confirmar que ven mi cuadrito? Sí, Listen, sí se ve. Bueno, Ya. yo sí veo. Tengo una pregunta. Dime. ¿La republicana tiene que ver con el romanticismo? Sí, mira aquí el cuadrito. Ya lo vamos a ir leyendo por partes para que no queden dudas, ¿ya? Empezamos con la lectura, si me ayuda la señorita Nayerli, página 190. A ver, la transición entre el siglo X, no sé qué, 19. el siglo XIX y XX. 19. Ya, 19, las novelas de inicios del siglo. El siglo XIX empieza con la novela Pacho Villamar en 1900 de Roberto Andrade Imbabura, 1850 y 1938, que fusiona la política y narración y que aborda el tema de la revolución liberal. La novela, igual que otras de la época, opone el campo a la ciudad y narra la historia de un joven de provincia que llega a la capital para hacer sus estudios universitarios y se forma en las ideas del liberalismo. Gracias. Nayerli, hasta ahí. ¿De qué estamos hablando en este párrafo? Que la política se fusiona con la narración en el siglo XIX. Ya, pero estamos hablando de un libro en concreto. ¿Qué libro? De Pacho Villamar. Ya, el libro, ¿cómo se llama? La novela Pacho Villamar, ¿de qué autor? De Roberto Andrade. Y ya, ¿y qué dice en esta novela?
lo que tú dijiste al principio. Que se trata de un joven que es de provincia y que viaja a la capital para sus estudios universitarios. Ya, correcto, muy bien. Tenemos nuestra primera idea principal, nuestro primer libro con su autor. Carlos, continúa la lectura. ¿Dónde más o menos se quedó? Esto de algún modo retrata, en medio párrafo, más o menos. Ya lo hice. Espérame. Ya. Esto de algún modo retracta lo que al mismo Robert Andrade le ocurría. Y es que era un hombre de campo, fervoroso liberal y opositor al gobierno de García Moreno, a quien le daba impresión de que el país no progresaba con los adelantos técnicos de otras naciones. La voz narrativa de la novela Pancho Villamar relata que en la década de 1880 una misión de alemanes que ya había pasado por el Ecuador 20 años antes encuentra que nada ha cambiado en el mismo. Ya. 1999. Gracias, Carlos. ¿De qué hablamos en esta parte? Yo mismo. Sí. Que no, Robert Andrade le veía como que el país no progresaba nada desde que, y eso lo notó porque dice que en una misión 20 años atrás alemanes habían pasado por el país y dijeron que el país no había progresado en nada y era un opositor al gobierno de García Moreno. Ya, gracias. Tenemos hasta ahí esas ideas principales. Seguimos con un libro y un autor. Alanis, continúe la lectura. Poco después se publica La Costa, en 1904, de Luis Alfredo Martínez, que narra la migración de un capitalino a la costa en busca de oportunidades, al tiempo que describe el conflicto conservador-liberal y los excesos del fanatismo católico. Se trata de una interesante obra precursora del realismo que critica el regionalismo y los prejuicios contra la gente del campo. Martínez era también un buen pintor. Gracias, Alanis. ¿De quién hablamos en este párrafo? De Luis Alfredo Martínez. ¿Qué escribió? La obra de A la Costa. ¿Y de qué trata? De la migración que existía en busca de oportunidades. Ya, y también que el conflicto entre quiénes. De conservadores y liberales. Ya, muy bien. Por favor, vaya subrayando que son ideas principales. Hasta ahorita tenemos 2 libros con sus 2 autores. Continúe con la lectura. Damaris, por favor. En 1905 se publica Leyendas del tiempo heroico, del cuencano Manuel J. Calle, dedicado especialmente a los lectores infantiles, no con el afán de divertirles solamente, sino de transmitirles amor por la patria a través de polémicos relatos de personajes heroicos, como Abdón Calderón, que ha trascendido en el tiempo. En el prólogo de su obra, Manuel J. Calle cita a Ricardo Palma, algunas de cuyas pautas ha seguido. Calle fue también un polemista muy agudo y autor de la novela Carlota, perteneciente al naturalismo. Gracias, Damaris. Tú mismo. ¿De quién hablamos en este párrafo? De Manuel J. Calle. ¿Qué escribió? Leyendas del tiempo heroico. ¿Y qué narra en esas leyendas? Aquí dice que transmitía amor con la patria a través de polémicos relatos. Exacto, relatos de héroes para niños, eso hacía. Muchas gracias. Continuamos con la lectura. Siguiente página, Andreita. Recordemos que hasta aquí ya tenemos 3 autores con sus 3 libros. Sigue. El modernismo en la poesía ecuatoriana. A comienzos del siglo XX, en el terreno de la poesía surge el movimiento del modernismo, que fue el resultado directo del nuevo clima cultural propulsado por la Revolución Liberal, el cual abrió los horizontes en torno a la idea del progreso desde 1999. Este movimiento hace sentir a ciertos poetas rebeldía y una sensación de no pertenencia. Es así que tenemos una generación de poetas que viven entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, de
denominada la generación decapitada, porque todos murieron jóvenes. Se suicidaron. Leonardo Ángel Silva, 1898-1919, muerto a los 21 años. Humberto Fierro, 1890-1929, muerto a los 39 años. Arturo Borja, 1892-1912, muerto a los 20 años. Y Ernesto Nova y Camaño, 1889-1927, y que falleció a los 38 años. Listo, gracias Andrea. ¿De qué hablaste en este párrafo? Eran poetas, ¿Qué tipo de poetas? poetas que se sentían rebeldes, ¿Qué más? ¿Cómo se denominó este grupo de poetas? generación decapitada. La generación decapitada. Muy bien, los primeros modernistas de la literatura ecuatoriana. Entonces, antes de leer estos poemas que tenemos aquí, vamos a hacer ahorita un pequeño resumen de las etapas que yo ya les di de la literatura ecuatoriana. Para eso, Walter, ¿cuáles son las etapas de la literatura ecuatoriana? Están en la pantalla. Si en algún caso en tu cuaderno algo difiere, edítalo para que quede como tengo yo en la pantalla. Ya en mi cuaderno tengo la precolonial, En la pantalla, La- pantalla. precolonial, colonial, independentista, republicana y contemporánea. Ya, muchas gracias. ¿Qué decimos, Marcelo, de la literatura precolonial? Primeros habitantes hasta 1492, siglo XV. Ritos, cánticos, ceremonias, anónimos. Bien, yo he dividido este cuadrito en partes. Primero están las etapas, las que ya nos leyó Walter. Luego tenemos el tiempo en el que comprende. Recuerde que yo le dije a usted que hay algunas divisiones de la literatura ecuatoriana que es muy subjetivo porque cada autor, cada persona lo divide de manera diferente, pero para nosotros, para mi clase, lo he dividido de esta parte, de esta manera, porque se pega a lo que vivió el Ecuador, es decir, está de acuerdo a las etapas del Ecuador. Por eso la literatura la he dividido de esta manera y es la que vamos a trabajar este año y si nos vemos el próximo año también. Así que no se olvide de estas etapas. Entonces, después, como le digo, el tiempo que comprende desde los primeros habitantes hasta 1492, que fue precisamente la llegada de Cristóbal Colón. No es ninguna de estas, es una división exacta. No dice hasta el 31 de diciembre de 1492 se acabó. No, son transiciones que llevaron tiempo, pero se establece más o menos un año para tener una referencia. Luego he puesto los movimientos o las escuelas literarias que se desarrollaron en esa época y al final los autores. Vamos, Nuria, por favor, con la época colonial. Ya, Lice. Dice, llegada de los españoles hasta 1800, siglo XIX. Neoclasicismo y Jacinto Coyahuaso, Juan Bautista y Eugenio Espejo. Gracias. Época colonial, que comprende desde la llegada de los españoles en el siglo XV más o menos hasta el siglo XIX. Mire, fueron 4 siglos amplios. Entonces ahí se desarrolló el movimiento neoclasista. Yo ya le hice consultar qué es eso, no le voy a preguntar ahorita. Y sus principales autores, Jacinto Coyahuaso en narrativa, Juan Bautista Aguirre en poesía, Eugenio Espejo en periodismo. ¿Hay más? Sí hay más, pero he puesto los principales. Camila Ponce, etapa independentista. Independentista, independencia de países hasta 1830, siglo XIX, neoclasicismo, José Joaquín de Olmedo. Ya, ¿desde la independencia de qué países comprende? Camila, tú mismo, ¿desde la independencia de qué países? Si estamos hablando de Ecuador,
Hablamos de los países que están a un lado. Recuerde que se conformó la Gran Colombia. Colombia y Venezuela. Correcto, se conforman, se independizan de España y conforman la Gran Colombia. Fueron 5 naciones que conformaron la Gran Colombia. Esta etapa de lucha, de rebelión, de guerras, se conoce como independentista porque buscaron de cualquier manera zafarse del yugo español. Entonces, aquí el principal representante es José Joaquín de Olmedo porque narra épicamente estas guerras, los héroes, y sobresale, es el único que sobresale en la literatura ecuatoriana, de hecho. Y él escribió un poema. ¿Cómo se llama ese poema, Carla? Canto a Bolívar. Canto a Bolívar, muy bien, muchísimas gracias. Tú mismo, continuemos, época republicana. Conformación de países hasta 2000, siglo XIX, XX, romanticismo, modernismo, realismo social, Dolores Veintimilla, Juan León Mera, Juan Montalvo y ya no leo el otro. Generación decapitada, Grupo de Guayaquil, Jorge Icaza, Luis A. Martínez. Correcto, entonces, la época republicana es cuando el Ecuador ya se consolida como república como tal en 1830 y esta etapa viene casi hasta el 2000, un poco antes, un poco después, como le digo, son etapas de transición que no hay una fecha exacta, entonces solo se maneja algo tentativo. La escuela, los movimientos literarios que se desarrollaron aquí fueron romanticismo, modernismo, realismo social, los más importantes del Ecuador. Entonces, si decimos, si estamos hablando acá, la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, Alex, ¿de qué época de la literatura ecuatoriana estamos hablando? Dígame, dicen, no la escuché. ¿En qué época de la literatura ecuatoriana se da la transición del siglo XIX a XX? ¿En la independentista? No. Republicana. Republicana, eso, adivinando. Es la No, época porque ya dice ahí. correcto, yo les pregunto lo que ya dice ahí, póngame atención. La literatura republicana es la que vislumbra este cambio, esta transición. La literatura del siglo XIX a la literatura del siglo XX es demasiado importante porque en esta época se cultivan estos 3 movimientos literarios, vuelvo y repito, los más importantes, y tenemos como representantes románticos, Dolores de Veintimilla, Juan León Mera, Juan Montalvo. Modernismo, la generación decapitada que ya nos leyó Andrea, el Grupo de Guayaquil y Jorge Icaza son del realismo social. Yo igual sí les dije quienes conformaron el Grupo de Guayaquil, 5 como un puño, sobre lo que escribían, entonces no vamos a ahondar en eso. Ashley, última etapa, por favor. Contemporánea. Nuevo siglo hasta la actualidad, siglo XX. Vanguardismo, Pablo Palacio, Eliezer Cárdenas y yo no veo más. Iván Oñate, Jorge Carrera Andrade. Y hay muchísimos más, hay como 50 que son muy importantes y están en narrativa, en poesía, están en ensayo. Usted debe tener, porque yo le di la anterior clase, entonces aquí he puesto unos pocos porque el espacio no me daba más, todos son igual de importantes. Como le decía, no es que la contemporánea empiece el 1 de enero del 2001 o del 2000, no, sino que es una transición de años. Y la etapa contemporánea, lo importante, lo que usted debe saber es que empieza cuando surge el vanguardismo, es decir, cuando se rompen los esquemas de las literaturas anteriores, se rompe con el romanticismo, con el realismo y se busca una nueva manera de expresarse libre. Eso es el vanguardismo y por eso empieza la literatura contemporánea. Esto ya se desapega un poco de lo que es las etapas del Ecuador, como estábamos colonial, independentista, republicano. Ya, entonces, esta información debe estar en ese orden en su cuadrito. Por favor, si es que tiene alguna discrepancia, pues cámbiele ahí mismo en su cuadrito, no haga de nuevo. Quienes no tienen, que yo asumo, son los que no me han enviado, copie este cuadrito, haga. Ahora sí, empezamos con la lectura de los poemas que tenemos aquí.
Si me ayuda, por favor, Gabriel. Se va con algo mío. ¿Dónde? Lea, se va con algo mío. Ya, ahora sí, Liz. Se va con algo mío. Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garúa, en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices. Quien me diera tener una perenne inconsciencia infantil. Ser del reino del día y de la primavera del ruiseñor que canta y del alba de abril. Hacer pueril, ser puro, ser canoro, ser suave. Trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora. Como la flor que aroma la vida y no lo sabe. Como el astro que alumbra las noches y lo ignora. Gracias. Gabriel, tú que leíste, por favor, en tu mente lee de nuevo que te voy a preguntar después de qué se trata. Ayúdeme con la lectura. Amy, siguiente poema, Emoción Vesperal. Ya, Liz, ¿en cuál? Emoción Vesperal. Página 191. Ya, Liz. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto, irse alejando mientras muere el día, emprender una larga travesía y perderse después en un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía, aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas, y que al desvanecerse el espejismo desde las cloacas hondas del abismo, le tentarán las últimas sirenas. Gracias. Igual, Amy, por favor, relee esto en tu mente, que te voy a preguntar luego de qué trata. Nuria, vas lacrimae. Ya dicen, vas lacrimae, la pena, la melancolía, la tarde siniestra y sombría, la lluvia implacable y sin fin, la pena, la melancolía, la vida tan gris y tan ruin, la vida, la vida, la vida. La negra miseria escondida, royéndonos sin compasión, y la pobre juventud perdida, porque ha perdido hasta su corazón. ¿Por qué tengo, Señor, esta pena siendo tan joven como soy? Ya cumplí lo que tu ley ordena, hasta lo que no tengo lo doy. Gracias. Igual, Nuria, por favor, relee en su mente que le voy a preguntar de qué se trata. Vamos, Gabriel, se va con algo mío. ¿De qué trató este poema? Se trata más que todo de desamor. ¿Ya? ¿Qué más? Que la persona a la que le dejaron está dolida con la otra persona. Ya, muy bien. De dolor, de tristeza, De melancolía. de melancolía, de olvido. Siguiente, Amy, emoción vesperal, ¿de qué trata? Del deseo de la muerte, Lice. Correcto, del deseo de huir, de morir. Muy bien, gracias. Vas lacrimae, Nuria, ¿de qué trata? Trata de tristeza, de que ya se quiere morir en pocas, tiene mucha pena en él. Exacto, no sabe ni para qué está viviendo ya. Imagínense la idea principal que rodea a estos poemas de chicos tan jóvenes. Miren que uno se murió a los 20, 21. Es la edad que ustedes ya van a tener y ya querer morirse. Significa la importancia enorme que le dieron al amor. Por eso se conoce como la generación decapitada, porque precisamente estos sentimientos hicieron que ellos quieran desaparecer. Continuamos con la lectura. Walter, página 192. Ya, Lice. Los poetas mencionados, a diferencia de los narradores, no sienten ese imperioso deseo de influir con su pensamiento en la nación, sino de crear una obra literaria valiosa. El sentimiento romántico había llegado a los clichés y estereotipos, y esos poetas, más bien influidos por la poesía simbolista francesa,
crean una poesía llena de sonoridad y incorpora elementos exóticos de culturas milenarias. Sigue. Fueron cultores de la belleza y se sintieron influidos por el poeta nicaragüense Rubén Darío, que influyó en toda la escritura de habla castellana. Sigo. Marcelo, por favor. Según varios críticos literarios, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, esto es, entre 1895 y 1930, tanto en Quito como en Guayaquil florece un auténtico movimiento bohemio al que discuten sobre la nación. Florecen asimismo una serie de revistas literarias, donde se publican muchos de los poemas de los modernistas ecuatorianos. Es importante saber que a partir de algunos de los poemas de los decapitados se han creado hermosos pasillos. El más conocido es El alma en los labios de Medardo Angelcito. Gracias, por favor, no se olvide de anotar las ideas principales de lo que acaban de leer sus compañeros, que se enfoca en el modernismo. Si me ayuda, por favor, con la lectura de este poema, la señorita Doménica. A ver, el alma en los labios, cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemple ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño en que una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas es triste como un niño, que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverse en tus besos quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Vivo en tu palabra y eternamente espero llamarte mía como quien espera un tesoro. Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero y besando tus cartas ingenuamente lloro. Perdona que no tenga palabras con que pueda decirte lo inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos seda dejar mi palpitante corazón que te adora. ¿Quién canta esta canción? Medardo Ángel Silva. Ya, él la escribió, alguien la canta. ¿Quién canta? Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, muy bien, Julio Jaramillo, y nos hace llorar con esta profunda letra. Ahora bien, no se olviden que esto del modernismo, precisamente el modernismo es el que da paso a la literatura, o sea, la transición que se da a la nueva literatura, es decir, antes del realismo, el modernismo permite que la literatura dé un giro total y cambie la manera de escribir, la manera de pensar. Por eso el modernismo busca estética, el modernismo busca que un verso esté bien escrito, que tenga sonoridad, que sea refinado porque utiliza un lenguaje culto. Eso hace el modernismo con su poesía. El vanguardismo rompe con todo eso, ¿cierto? Entonces, eso es ya todo por esta parte. Su tarea, por favor, realice el taller de la página 193. Y eso sería todo con ustedes, jóvenes, para esta semana. Usted puede enviarme hoy, a más tardar el viernes, la tarea de ayer con la tarea de hoy. ¿Alguna pregunta? Ya listo. Asumo que no hay dudas. Eso es todo. Muchísimas gracias, jóvenes. Pueden retirarse.